Bien, habíamos dicho entonces de que eh, como se tiene establecido el objeto de investigación, se tiene que delimitar. Esto significa qué parte de ese objeto estudiará, es decir, va a investigar, buscando siempre la especificidad de este objeto. Su Ya. objeto, usted había determinado que su objeto es el por qué se han modificado los requisitos para la libertad condicional en caso de mujeres que cumplan ciertos requisitos, ¿verdad? Ujú. Ya. Entonces, como ha determinado ya su objeto de investigación, ahora, ¿qué parte de esa modificación de requisitos va a trabajar? Como le explicaba, doctor, haciendo énfasis en las sanciones disciplinarias, antes específicamente la libertad condicional, no se debía de tener ninguna sanción disciplinaria para poder optar por este beneficio. Pero ahora, en el caso de estas mujeres que estén a cargo de niños, personas mayores o personas con discapacidad y demás, eh, pueden obtener el beneficio, no obstante tengan, ¿no? La última parte dice, en ningún caso la sanción disciplinaria pendiente de cumplimiento puede impedir la liberación de la persona condenada si éste ya hubiera cumplido la mitad De la más pena. un día o las 2/3 de la condena. Ya, Esa es la partecita que... ya. Ahora, en este caso, ese es su objeto de investigación, ¿no? Eh, como está en este momento, se ve que tiene una justificación legal, una justificación que hay que averiguar, ¿no? La justificación va a ser la justificación legal, la justificación técnica o la justificación social para la modificación. ¿Cuál de esos tres ámbitos usted va a trabajar? eh, la justificación social y legal. Ahora, por eso, es decir, la justificación legal va a ser en este caso, es decir, cuáles han sido el cuerpo legal y existe que establece la modificación de los requisitos, ¿no? Entonces, ahora hay que buscar Ujú. cuál va a ser una justificación social o va a ser técnica, o va a ser técnica, va a ser justificación legal, técnica y social. No sé, eso depende de usted. Mm, Justificación social, Doc. Pero es que a Cuando veces lo se refiere a social, justificación técnica, doctor, perdón, específicamente, ¿a qué se referiría con con justificación técnica? son los tecnicismos legales. Es decir, ya Oh, ya, hay ya. la parte legal, pero ese componente, es decir, esa justificación legal, hay una norma que está amparando la modificación de los requisitos. Ahora, ¿cuáles son esos tecnicismos legales? ¿No? Es decir, el por qué. ¿Cuáles son esos técnicos? Será, en este caso, será el hacinamiento en las cárceles, puede ser la Ah, falta de infraestructura carcelaria, la falta de espacios físicos, la falta de elementos que permitan, ¿no?, la reinserción social dentro del recinto carcelario, ¿no? Esos serían los tecnicismos. ya. Y la parte social ya sería en este caso, es decir, cómo beneficia a la encausada, en este caso, que tenga o que pueda obtener la libertad condicional, ¿no? Cuando ha cumplido ciertos requisitos. Eso sería desde el ámbito social, ¿no? Social, es decir, porque la mujer es madre de familia, porque tiene hijos, eh, no sé. Entonces, esa parte es la que se tiene que investigar. Ahora, yo no sé si estos tres elementos, la justificación legal, la técnica y la social, van a entrar dentro de la investigación. Yo creo que sí, doctor, para tener más Ya, información sí. mayor, ya. Entonces, en ese caso, en la definición del tema, el tema de investigación estaría, que sería en este caso, la
justificación legal, coma, Ya. técnica y social Listo. para la modificación de los requisitos. ¿Esto no ve? Sí, perdón. Perdón. Un segundito, doctor. Ay, no sé dónde me entré. Justificación técnica, Aquí ya se lo he escrito. legal, técnica, social. Ya, Ya se lo he puesto creo aquí. que me salió. Ahí está, ¿verdad? Justificación legal, técnica y social para la modificación. Justificación técnica, justificación legal, Requisitos. coma, técnica y social para la modificación de los requisitos. Exactamente. Ya. Ya, usted ya completa acá de los requisitos que requiere. ¿No ve? Ahora, Sí. como ya tenemos el tema, que es la justificación, ahora ese tema se tiene que volver en título. ¿No? Y en ese caso, ¿no? Ese tema hay que volverlo título. Y en este caso habrá que añadirle que será el análisis bibliográfico. Entonces, aquí será ya. Análisis bibliográfico análisis bibliográfico espera, eso ahorita vamos a buscar ya, análisis bibliográfico espérese, el porqué de que se ha modificado análisis bibliográfico de la modificación, ya, análisis bibliográfico de la modificación de los requisitos. ¿Y ahí continúa usted? Entonces, ese es el tema del trabajo. Es un análisis bibliográfico de la modificación de los requisitos. Ya sabemos de que el tema va a abordar la justificación social, perdón, la justificación legal, va a abordar la justificación Legal, legal, técnica y social. la técnica y la social. ¿No? Esos son los ámbitos. ¿Estamos bien hasta ahí? Yeah. Entonces, ahí vamos. Una vez que ya tenemos en ese caso la definición, tenemos el objeto, tenemos el tema, ahora hay que trabajar el problema. ¿Ya le han designado tutor todavía? Todavía, doctor, le comento que la doctora Poma me indica que los 3 posibles tutores tendrían espacio desde el mes de octubre, 23 o 26, me dijo. Ya, pero en ese Que caso ahorita no hay. no hay. Ya nosotros vamos a ir trabajando entonces y vamos a terminar esto con el perfil de la monografía. Conmigo va a terminar elaborando el perfil y eso va a significar de que ya con ese perfil concluido ya va a trabajar con su tutor el contenido de la monografía, ¿de acuerdo? Pero el perfil va a estar clarísimo, solamente es trabajar sobre ese perfil. Ya, doctor, está bien. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Ahora, el problema de la investigación. Antes de iniciar el planteamiento del problema, ¿no? Es decir, la finalidad es el trabajo, es un análisis monográfico. Pero vamos a ver, eso habíamos dicho, como este es un tema
es un tema muy nuevo. Tal vez en el desarrollo de la investigación no solamente sea, habíamos dicho, un análisis bibliográfico. Por ahí si no hay mucha bibliografía, tal vez había que recurrir, ¿no? A obtener información primaria, es decir, tal vez levantar una pequeña encuesta directamente que usted tiene acceso dentro de la corte, entonces, para ver cuáles han sido, si no se encuentra esas justificaciones, ¿no? Esas justificaciones legales, la justificación legal, la técnica y la social. La legal la tenemos, ya va a ser la norma, las características, la ley, etcétera. La técnica, es decir, cuáles serían esos tecnicismos que han determinado la no, es decir, la modificación de los requisitos. Tal vez no hay escrito mucho sobre ese tema de los tecnicismos que justifiquen haber modificado, ¿no? La libertad condicional. En ese caso, tal vez había que preguntar si no se va a tener, es difícil a veces tener acceso a los jueces, pero sí se puede tener acceso a los abogados secretarios, ¿no? A los secretarios abogados y tal vez levantar una encuesta para ver cuál es el criterio de ellos en relación a qué ha motivado al legislador a establecer, a modificar la norma, porque tal vez no hay nada escrito. Entonces, en el supuesto caso que no se encontrara mucha fuente bibliográfica para el, el tema que se está trabajando, entonces ya no va a ser solamente, no es un análisis, no es un análisis monográfico bibliográfico, sino que es un análisis de una monografía, ¿ya? Y que no va a estar en base solamente a un estudio de documentos, ¿no? Porque tal vez hay que hacer un trabajito de campo y en este caso hay que levantar encuestas, si en el caso, le vuelvo a repetir, de que no hubiera la información escrita sobre esa temática. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Ya. Ahora, el Está trabajo bien. puede ser teórico. Si va a ser teórico, hay un tema definido, hay una bibliografía básica, referentes críticos, y usted ya tiene que empezar a partir de este fin de semana a levantar fichas bibliográficas, ¿no? Es decir, ya tiene que ir buscar. ¿Ha averiguado algo sobre la biblioteca de la Corte? Sí, doctor. Lo que me dijeron era que tenían que, que les dé un poquito más de tiempo para podérmelo buscar, que estaban en traslado o algo así. No les entendí muy bien. Es que están cambiando las cañerías, las tuberías de todos los baños y eso ha afectado hasta el sótano. Entonces creo que han movido algunos anaqueles Ya, para evitar esto, ¿no? Que se mojen porque hay humedad y algunas goteras en el sótano y en el semisótano que actualmente está la biblioteca del tribunal. Entonces, el único librito que me dijeron que tenían como última obtención era el doctor Santiago Maldonado, ¿no? Que es ex juez del Juzgado de Ejecución Penal 3. Era del que más puntualmente me pudieron facilitar. Y posteriormente me anoté y lo pude adquirir, doctor. Me lo compré. ya, Pero respecto a los anteriores libritos y demás, movieron algunas cosas por estos cambios que están haciendo en el juzgado. ya, Pero me pero dijeron que sí, que tengo un poquito de paciencia y que me los van a facilitar. ya, Si no era esta semana, hasta mañana, hasta la siguiente. ya. Pero ellos no tienen ficheros de una lista de qué libros tienen, qué material tienen. Sí, pero todo está muy movido, Doc. No es muy grande el espacio que tienen ahí abajo. Todo lo han movido, todo está muy desorganizado y al parecer no, los libros y demás no son muy consultados, o sea, casi nadie va a la biblioteca del tribunal. Ya. Entonces, lo que tiene que empezar usted es a averiguar por medio del Internet.
porque hay mucho Ya. material que se ha digitalizado, ¿no? Inclusive puede Ujú. entrar, hay una parte que me han dicho, yo no la he verificado, de la biblioteca del Tribunal Constitucional en Sucre, Ya. ¿ya? Y que hay documentos digitalizados. Biblioteca digital. Sí, Sí. del Tribunal Constitucional en Sucre. Constitucional. Ya, doctor. ¿Ya? Está bien. Y una vez que tengamos la cosa mucho más clara, más avanzada, recién vamos a recurrir a la doctora Atar o a alguna de las que han estado por muchos años como letradas en el Tribunal Constitucional para que nos puedan un poquito también orientar sobre si hay algunas sentencias constitucionales sobre este tema, ¿ya? Ya, doctor. Bien. Entonces, hay que definir ahora el ámbito de trabajo. El ámbito de trabajo hay que definir si se va a trabajar con información internacional, nacional, departamental, regional, estatal, micro, etcétera. Ahora, ¿dónde se pretende emplazar en este caso el proyecto? ¿No? Es decir, como es un análisis bibliográfico y tal vez de fuente primaria, no sabemos todavía, entonces el ámbito va a ser inicialmente, se va a desarrollar en el cercado, ¿no? En la provincia cercado del departamento de Cochabamba. Existe la posibilidad de contar con el apoyo de alguna institución y en este caso pondrá de la Corte, ¿no? De que pues, algunos funcionarios eh, de la Corte, ahora es del Tribunal Departamental de Justicia, del área penal, entonces se puede contar con el apoyo para hacer algunas consultas, indagaciones en base a la experiencia que tienen ellos, ¿no? Ahora, aquí hay una Ya, ya, interrogante, doctor. ¿no? ¿Qué pasa con el ámbito espacial? Es decir, espacialmente, ¿no? En el lugar. En este caso, eh, ¿qué pasa con ese ámbito espacial en relación al objeto de investigación? Ese espacio, en este caso, ese ámbito espacial, nos estamos refiriendo en este caso al será, vamos a trabajar espacialmente en el cercado del departamento de Cochabamba y lógicamente se está viendo en este caso el, la libertad condicional para mujeres, ¿no? Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿existen desconocimiento sobre y diremos, conocen o tienen conocimiento los abogados penalistas en en el cercado de Cochabamba sobre este tema, el porqué de la modificación de los requisitos para la libertad condicional? Es decir, ¿cómo es el criterio en este caso de los abogados penalistas? ¿Cuál es el criterio de los eh, operadores de justicia en el área penal sobre ese objeto, ese objeto y ese tema de investigación? Eh, ¿Hay conocimiento? ¿No tienen conocimiento? Entonces, para ustedes es mucho más fácil poder acceder a esa información porque solamente inclusive inicialmente algunos cuantos amigos del área penal usted puede preguntar, ¿tú conoces esto? Entonces, por lo menos sondear para poder tener una respuesta al respecto. ¿Existe desconocimiento de los abogados sobre esta importancia?
¿Existe conocimiento sobre los abogados penalistas? ¿No existe conocimiento sobre los abogados penalistas? Sobre los operadores de justicia, ¿tienen conocimiento? ¿Tienen poco conocimiento? Entonces, hay que preguntar justamente, ¿no?, sobre ese ámbito. ¿Qué pasa con ese ámbito espacial? ¿Quiénes son los involucrados en este caso en relación al objeto de investigación? Son involucrados abogados, que son en este caso abogados penalistas, defensores, operadores de justicia, ¿no? Entonces veremos qué es lo que pasa en este ámbito y para usted va a ser fácil conseguir esa información. Ya, doctor. ¿Ya? Y eso va usted, como tiene aquí los ejemplos, los va a puntear solamente. Va a puntearlos, puntearlos, puntearlos. Porque muchas veces sucede de que se aplica la ley muerta, ¿no? La ley, es decir, la ley fría se aplica, la ley muerta, la fría, pero nunca se pregunta por qué, cómo, dónde, qué ha pasado, estará bien, no estará bien. No, la ley dice eso y se acaba, pero no averiguamos más allá de. Entonces, eso es lo que queremos también, eso es lo que se quiere involucrar dentro de su trabajo, ¿no? Porque se busca en este caso identificar el porqué de la modificación de los requisitos para la libertad condicional. Ahora con esta temática, va a iniciar un diagnóstico de la situación actual. Es decir, ¿qué pasa en su objeto de investigación? ¿Está? En base a las preguntas que va a hacer a los abogados penalistas, que debe tener amigos abogados penalistas, y a los operadores de justicia, que también usted es una de ellas. Entonces, hay que hacer un pequeño diagnóstico actual. ¿Qué pasa en su objeto de investigación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Este diagnóstico debe hacer identificando los hechos o situaciones que se observan. Ya. ¿No? Es decir, al analizar el objeto de investigación. Y estos son los síntomas del problema. Nos estamos refiriendo cómo se encuentra el objeto de estudio, ¿no? Estamos haciendo un diagnóstico, cómo se encuentra aquello. Porque en este caso, el objeto es el por qué se han modificado los requisitos para la libertad condicional en caso de mujeres que cumplan ciertos requisitos, ¿verdad? Ese es el objeto. Sí. Ese está en la pregunta 3 que usted ha respondido. Entonces, ahora hay que averiguar cómo se encuentra ese objeto de estudio, el por qué se ha modificado, qué es lo que dice uno, qué es lo que dice otro, qué dice la literatura, si vemos si hay algo sobre la literatura, sobre ese tema, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, como usted va a listar esto, ¿no?, con la lista de síntomas, que es una lista de los síntomas, ¿no? Hay que identificar hechos o situaciones que lo producen. ¿Qué produce esos síntomas? Es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá en el área de constitucional, siendo esta una institución jurídica muy joven en Bolivia, los abogados causídicos y operadores de justicia tienen poca información de la importancia y aplicación del bloque de constitucionalidad en Bolivia. La falta de información teórica doctrinal. Se requiere contar con un estudio básico para la teorización. Usted va a tener que aterrizar en esa su indagación, que seguramente no hay un estudio básico teórico sobre su objeto de investigación. Por eso que usted está investigando ese objeto. Quiere trabajar, quiere investigar ese objeto.
Porque si no, y el trabajo estuviera hecho, ya no hay necesidad de volverlo a hacer, ¿no ve? Entonces, me imagino que usted va a aterrizar con esta misma caracterización que se requiere contar con un estudio básico sobre la teorización, ¿no? Eh, de el por qué se han modificado los requisitos para la libertad condicional en caso de mujeres que cumplan ciertos requisitos. Ya, estudios. Ya. Entonces, con la lista de los síntomas hay que identificar situaciones que los producen. ¿Qué producen estos síntomas? Ya. En este caso puede ser falta de conocimiento, práctica, eh, aplicación de la ley de manera taxativa, eh, poca investigación sobre este tema para identificar realmente eh, la modificación de los requisitos. Porque usted, a pesar de que va a haber el ámbito social, no va a ingresar. Por eso que ya está muy bien eh, establecido, ¿no? Está muy bien ya establecido el objeto de investigación. Está muy bien determinado su objeto de investigación. Está muy bien delimitado ese su objeto. Por eso Ya. que en la investigación, por ejemplo, no se va a ir a buscar, averiguar si realmente la modificación de estos requisitos han beneficiado a las encausadas, ¿no? Eh, en su diario vivir, han logrado la reinserción en la sociedad. No nos interesa eso, porque nuestro objeto es por qué se ha modificado. No se olvide que la intención es el por qué se ha modificado, las causas de la modificación de los requisitos. Usted no va a ir a averiguar si esa modificación ha beneficiado a las encausadas, no les ha beneficiado, han logrado una reinserción social o no han logrado o han vuelto a delinquir. No, no, no está trabajando usted en este caso, no está averiguando la parte conductual de las personas que han optado por por estos requisitos, ¿no? De la libertad condicional. No, usted está averiguando, buscando por qué se ha modificado. Entonces siempre va a estar el por qué se ha modificado. Esa es la parte fundamental del objeto de investigación, el por qué se ha modificado. Porque si no, muchas veces uno, si no delimita claramente el objeto de investigación y el tema, vamos a ir a querer averiguar qué ha pasado con las mujeres. Ahora los jueces están aplicando la norma como debe ser, no la están aplicando, los tecnicismos jurídicos, no. Entonces, tenemos que el por qué se han modificado los requisitos. Ese es su objeto de trabajo. ¿Por qué se han modificado? Averiguar el por qué. El resto no nos interesa porque si no, se va a, como, como ya se ha delimitado la investigación, entonces no vale la pena porque se va a disparar en ir a buscar otros ámbitos de la investigación, ¿no? Por eso la delimitación está Ya. muy bien trabajada. Ya. Entonces, y hay que identificar los hechos o situaciones que los producen. ¿Qué es lo que produce? Luego, en el punto 10, con los síntomas y sus causas, ¿no? Y sus causas ya identificadas, que ya se han identificado, hay que hacer un relato de la situación actual. Ya. Ya hay que hacer un relato.
Ese relato es el diagnóstico del pronóstico. Ya. Le voy a mandar mañana un cuadrito, trabajado una matriz, un cuadrito, para que usted sistematice estos puntos y van a ver cómo, usted va a ver cómo van a ir rimando unos con otros, van rimando en el cuadro, en un cuadrito, y va a ver cómo se aterriza para que después ya en el perfil solamente haga un copy-paste de esta parte del trabajo, ¿ya? Entonces, Está bien, doctor. es bien didáctico ese cuadrito que sistematiza todos estos puntos. Entonces ya tenemos el pronóstico, ¿no? Ese es el diagnóstico. Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo que se había trabajado constitucional, habiéndose incorporado el bloque de constitucionalidad en Bolivia, de manera paulatina, existe un sinnúmero de elementos jurídicos y técnicos que son desconocidos o poco practicados por abogados en ejercicio de la profesión. Esto debido a la falta de estudios que abordan la temática, lo cual redunda en las prácticas jurídicas erróneas, ¿no? Entonces, ya ha llegado inclusive al pronóstico. Ya. Ahora, Ya, doctor. va a asumir que la situación identificada en el diagnóstico subsiste. Es decir, sigue aquello. Es decir, no hay, en este caso, no se conoce el porqué de la modificación de los requisitos para la modificación. No se conoce, pero sí se está aplicando la norma. Se aplica la norma. Pero no se sabe cuál es ese sustento. Habíamos dicho, en este caso es jurídico, ese sustento legal, ese sustento técnico y ese sustento social para modificar, ¿no? Es decir, se aplica directamente a la norma, pero aquello, es decir, trae consigo mismo, ¿no? Trae consigo mismo y subsiste, y no hay un estudio que realmente pueda identificar esto. Ahora, si esta situación sigue subsistiendo así, es decir, no se sabe por qué se han modificado los requisitos de libertad condicional, no se sabe por qué. ¿Cuáles son los resultados de tal pronóstico? Ese pronóstico es a futuro. Y en ese caso diremos, como se desconoce las causas que han motivado la modificación de los requisitos de la libertad condicional en caso de mujeres que cumplan ciertos requisitos, ¿no? No hay otras formas, no hay un medio posible, hay un desconocimiento técnico, social, ¿no? Y esto seguramente que va a ocasionar de que se siga aplicando la norma de manera muerta, a la letra muerta y de manera fría, ¿no? Porque no hay es decir, una fuente que identifique el porqué de la modificación de aquello. Ahora usted como investigador debe buscar alternativas que se anticipen al pronóstico. Si la situación sigue de esta manera, sí, entonces la ley se aplicará de manera fría y pueden haber consecuencias, en este caso, técnicas y sociales que no se toman en cuenta, tal. Entonces usted está haciendo, se está anticipando, ¿no? a aquello, de que si siguen las cosas de esa manera, ¿no? Y está buscando ahora cómo poder solucionar esta situación. Piensa en qué forma o qué es necesario hacer, cómo se puede hacer, solucionar ese vacío que se tiene, para que el pronóstico no se dé en el objeto de investigación, es decir, que no siga lo mismo, porque usted está, en este caso, indagando
bibliográficamente o tal vez también indagando con fuentes primarias, ¿no? El porqué de esa situación. Entonces, por eso decimos, necesita hacerse, ¿de qué forma es necesario hacer para que el pronóstico no se dé en el objeto de investigación? Y usted va a buscar una solución. Y en ese caso, ese es el control del pronóstico. Entonces, ¿no? En ese caso, me imagino que va a ser un poquito similar a este. Se requiere contar con un estudio que permita identificar y sistematizar los saberes teóricos. Hasta aquí, me imagino que va a utilizar esta misma redacción, ¿no? Se requiere contar con estudios que permitan identificar, con un estudio que permita identificar y sistematizar los saberes teóricos que identifiquen por qué se han modificado los requisitos para la libertad condicional en caso de mujeres que cumplan ciertos requisitos. Entonces, ese es el momento en que usted con su estudio va a dar solución a esa problemática. Usted está controlando esa situación. Ya. ¿No? Una vez que se tiene esa información, ahora toma el resultado del relato de la situación actual. Aquí está arriba, la situación actual, que en este caso es el diagnóstico. ¿Cómo está esa situación? Desconocimiento total, etcétera. El pronóstico. Si la situación sigue de esa misma manera, entonces se seguirá aplicando la ley, la letra muerta de la ley sin conocer aquello. Y al final entramos al control del pronóstico y dirá, se requiere contar con un estudio bibliográfico que identifique cuáles han sido las razones, las causas, las motivaciones y el por qué se han modificado los requisitos para la libertad condicional. Entonces, ahí está reuniendo ustedes en un relato que es el diagnóstico, que es el pronóstico y es el control del pronóstico. Entonces, redacte, establezca coherencia en su redacción. Hay que corregir una y varias veces y su resultado será el planteamiento del problema. Ese resultado de, en este caso, el relato, ese es el relato del diagnóstico, lo tenemos acá, el pronóstico, el control del pronóstico, el resultado será el planteamiento del problema de su trabajo de investigación. Ya. Una vez que tiene su, en este caso, ya tiene redactado este planteamiento del problema, el planteamiento del problema ya lo tiene redactado, ¿ya? Entonces, con este planteamiento del problema, piense cuál es el problema que será objeto de su investigación. Para ello, formulará una pregunta. Va a formular una pregunta general. Una pregunta general, la cual incluya todo lo que usted se propone conocer, toda esta narrativa que tiene acá, ¿no?, en el proceso de investigación. Esta pregunta es la formulación del problema. Y esta formulación del problema es mejor trabajarla en pregunta. Entonces, usted se va a plantear ya la formulación del problema. Okay.
podría ser cómo se puede lograr identificar, etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre va a estar en base a esta narrativa. ¿Le parece que podemos quedar ahí? Porque una vez Está bien, doctor. que tenga las preguntas, la pregunta, es decir, tenga la formulación del problema, esa pregunta, esa cuestionante en interrogantes, de ahí se va a desglosar, ¿no? Las subpreguntas. Y esa porque la respuesta a esa subpregunta, en este caso al planteamiento del problema, va a ser el objetivo general de la monografía. Y de estas subpreguntas que van a nacer de la pregunta, van a salir los objetivos específicos de la monografía. ¿De acuerdo? No, no ha terminado de leer el documento, este documento que le he mandado, ¿no? Terminado, no, doctor. Este fin de semana, una Pero leidita, sí, póngale sí. por favor a todo el documento. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, la siguiente sesión, ¿qué día quiere hacerla? La siguiente sesión, el día miércoles podría ser, por favor. Ya, a ver, veré si tengo aquí. O el día jueves. ¿Está No, bien, doctor? ¿Usted está puede? bien el miércoles, sí, porque tengo clases Sí, hasta usted las puede. 5:30, tengo clase. Sí. Ya, entonces el Ah, miércoles ya. a las O también 7. podría. No, Ya, doctor. está bien el miércoles. Ya, yo entonces mañana en la mañana le voy a mandar el cuadro donde se sistematiza todo esto, para que usted vea, pero tiene que leer, por favor, lea, de ese tiempito para poder leer el fin de semana. Entre al internet, averigüe, ya tiene su objeto de investigación determinado, tiene su tema, ya está definido Ok, su doctor. tema, el objeto ya está determinado, el tema ya está determinado. Ya, doctor. Ahora, Está bien. con este trabajo que me va a hacer, ya va a tener la formulación y el planteamiento del problema. ¿De acuerdo? Entonces, yo le mando el Está bien, cuadro doctor. y sobre lo que va a trabajar en esta guía, entonces lo va a pasar al cuadro que le voy a mandar y va a ver cómo riman unos con otros cada uno de estos componentes. Hasta llegar Está bien, doctor. vamos a llegar hasta la formulación del problema. Bien formulado, Ya. es decir, teniendo un perfil bien elaborado, usted tiene el 50% del trabajo elaborado, es decir, de la monografía concluida. Por eso que hay que elaborar un buen perfil, y del perfil y es llenar nomás ya, porque hay que llenar nomás ya el resto El para contenido, ¿no? el contenido, ya sea para la tesis o sea para la monografía. Por eso que inclusive hacemos un índice tentativo para llevar la monografía. El perfil de la monografía que vamos a trabajar ahora va a tener un índice tentativo. Ok. Y después ya sobre ese índice, a pesar de que es tentativo, pues ya va a tener una idea clara de qué cosa tiene que ir llenando en ese índice, en los diferentes capítulos. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Ya, quedamos Claro en que eso sí. entonces. Por si acaso, Ya, doctor. las sesiones Muchas gracias. estas sesiones del Zoom las estoy subiendo a la plataforma del Mood del posgrado de Derecho. Muchas gracias. Está bien, doctor. ¿Ya? Para que pueda ver la Esto grabación. para el control. No, sí, para el control, Ah, además, ya, si está en la quiere, plataforma. está en la plataforma, si quiere puede volver a copiarse también en la videoconferencia. Oh, ya está muy bien, doctor. Muchas gracias. Perfecto, entonces nos vemos el día miércoles. Yo mañana le mando, ¿de acuerdo? Hasta el mismo. Ya, hasta Ya, luego. doctor.
Muchas gracias. No tiene de qué, hasta Disculpe luego. la demora. No, no Hasta se luego. preocupe, hasta luego. Gracias.